Bienvenidos a una semana más de clases en donde estaremos trabajando el tema de estadística. Y para iniciar en esta clase 1 trabajaremos la tabla de frecuencia para una variable cuantitativa. La tabla de frecuencia para variables cuantitativas es el resumen de un conjunto de datos que muestra las clases de las variables estudiadas y el número de datos de cada clase. Si la variable se puede representar con números, se dice que es variable cuantitativa. En una distribución de frecuencias se identifican las siguientes columnas. Clases, que corresponde a los valores que puede tomar la variable en estudio. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato o valor de la variable. Se representa con f. Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es el cociente, o sea, el resultado de una división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. La suma de las frecuencias para un conjunto de datos es siempre igual a 1. Se simboliza FR. Frecuencia acumulada es la suma repetitiva de la frecuencia absoluta de cada clase con la frecuencia anterior. Se simboliza F. Por ejemplo, veamos acá. Tenemos nosotros prácticamente un enunciado que dice: la maestra de danza del colegio Madre Tierra preguntó la edad a sus estudiantes. Los resultados son 13, 10, 12, 13, 12, 11, 13, etcétera, etcétera. Elaborar una tabla de frecuencia con los datos. Primero vamos a identificar la variable, y en este caso las variables. Y notemos que las variables son cuantitativas. ¿Por qué son cuantitativas? Porque son numéricos. Y dice que cuando una variable se puede representar con número, se dice que es una variable cuantitativa. Por lo tanto tenemos variables cuantitativas. ¿Y cuáles son las variables? 10, porque tenemos el 10, 11, 11, 12, 12, 13 y 13. Si nos fijamos bien, estas variables son repetitivas, o sea, existe una frecuencia. Ok, ingresamos las variables y luego vamos nosotros a ingresar la frecuencia absoluta. Y para ingresar la frecuencia absoluta, veamos qué es la frecuencia absoluta. Es el número de veces que se repite cada dato o valor de la variable. Entonces, para poder ingresar la frecuencia absoluta, debemos de ver la cantidad de veces que se repite el 10, la cantidad de veces que se repite el 11, la cantidad de veces que se repite el 12 y la cantidad de veces que se repite el 13. Para eso vamos bueno, lo podemos hacer a simple vista. Podemos ir contando cuántos 13, cuántos 10, cuántos 12 y cuántos 11 hay en esta serie. Pero también podemos utilizar una hoja de Excel. Y para eso vamos a trabajar una fórmula: 10, 11, 12 y 13. Trabajamos una fórmula que se llama contar.si, signo igual, contar.si. Vamos a ver el rango, le vamos a pedir que lo busque en este rango. Creo que ustedes ya están familiarizados con esto. Coma, abrimos comillas y le pedimos que nos cuente cuántas veces está el 10. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y el 10 aparece 5 veces. Hacemos exactamente lo mismo con todo. Contar.si. Vemos el rango de valores. Coma, comillas, en este caso sería el 11. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y enter. Hacemos exactamente lo mismo
contar puntos sí. Vamos a ver el rango. Coma, comillas, en este caso sería 12, cerramos comillas, cerramos paréntesis. En este caso la frecuencia sería de 12 sería 6. Busquemos la frecuencia de 13. Contar puntos sí. Y la frecuencia de 13 exactamente es 8. 5, 4, 6, 8. Perfecto. La frecuencia 5, 4, 6 y 8. Ahora vamos a ingresar nosotros la frecuencia acumulada. ¿Y cuál es la frecuencia acumulada? Veamos entonces la frecuencia acumulada. Es la suma repetitiva de la frecuencia absoluta de cada clase con la frecuencia anterior. Es la suma repetitiva de la frecuencia absoluta de cada clase con la frecuencia anterior. Ok. Entonces, la frecuencia anterior sería 5. Y dice que es la suma repetitiva. Entonces, como la frecuencia anterior es 5 y en este caso la frecuencia es 4, sumamos 5 más 4. 5 más 4 es igual a 9. Por lo tanto, la frecuencia acumulada es 9. Hacemos exactamente lo mismo y en este caso la frecuencia acumulada sería 9 más 6 y hacemos la suma. 9 más 6 es igual a 15. Ahora la frecuencia acumulada de 13 sería 15 más 8. Sumamos 15 más 8. Esto es igual a 23. Por lo tanto, este resultado debe de ser prácticamente igual al total de las variables. Veamos si nos da entonces 23. Regresamos a la hoja de Excel y vamos a sumar y tenemos exactamente el 23. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos de manera manual? Simplemente vamos a contar cuántas variables tenemos. Por lo tanto, si contamos uno a uno, vamos a encontrar 23 variables. Entonces, esto es equivalente al número de frecuencias acumuladas. Ok, por último vamos a ingresar la frecuencia relativa. Veamos cuál es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta, o sea, el resultado de la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. La suma de las frecuencias para un conjunto de datos es siempre va a ser igual a 1. Perfecto. Lo repito, la frecuencia relativa es el cociente o el resultado de la división entre la frecuencia absoluta y el valor total. Muy bien. Entonces, veamos que la frecuencia es 5 y lo vamos a dividir en el total de frecuencia acumulada, que sería 23. Y 5 dividido 23 es igual a 0.217. 0.217. En este caso, el número de frecuencia acumulada, perdón, el número de frecuencia es 4 y dividimos 4 en 23. El total de frecuencia acumulada, que sería 23, y ese resultado es igual a 0.174. Ahora vamos a dividir el número de frecuencias, que sería 6, en 23. Y ese resultado es igual a 0.261. 0.261. Ok. Por último, vamos a dividir el número de frecuencia, que sería 8, y lo dividimos en 23. 8 dividido 23 es igual a 0.348.
Muy bien. Y veamos ahora la última parte que dice... Ok, la suma de las frecuencias para un conjunto de datos es siempre igual a 1. La suma, vamos a ver. Perdón, me perdí. Ok, acá. Si sumamos prácticamente el número o la cantidad de frecuencia relativa, esto va a ser igual a 1. Ok, ya para terminar, tienen ustedes un pequeño ejercicio en donde dice: elaborar una tabla de frecuencia para los siguientes datos. Ganancias diarias de un comerciante durante 20 días. Tenemos acá nosotros las variables. Debemos de hacer una tabla de frecuencia así como la trabajamos en esta clase. Recuerden, cualquier duda me pueden escribir ustedes mediante Colaboranet, en donde con todo el gusto del mundo aclararé todas las dudas que a ustedes se les vaya presentando.